Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, este es el último jueves que vamos a estar tratando este tema de la murmuración. En la semana pasada, pues por cuestiones de trabajo no pude enviarles el estudio, pero el hermano Darío hizo unas dinámicas en relación a esto, también reforzó algunas cosas que habíamos hablado nosotros. ¿Qué quisiera hacer este día jueves con ustedes? Primero, pues felicitarles a ustedes porque se están reuniendo a pesar de que no hay energía, a pesar de que de pronto puede oscurecer, pero ustedes están congregándose y pues aprovechando el estudio que se sostiene durante estos días. Bueno, vamos a orar. Déjenme bajar el volumen acá. Vamos a orar y le voy a pedir al hermano Darío que busque a alguien para que en este momento nos dirija en oración. Hermano Darío, vamos a darle 2 minutos, 3 minutos para que tengan este tiempo allí con los hermanos. Bien, luego que hemos tenido este tiempo de oración, vamos a empezar nuestro estudio. ¿Ok? Vamos a ver ese texto base con el que nosotros iniciamos ya hace 4 semanas este estudio. ¿Sí? El tema a tratar es la murmuración, ¿verdad? La murmuración, las consecuencias que hay cuando uno murmura. ¿Qué tan grave es el pecado de la murmuración? ¿Cuánto daña, cuánto destruye este pecado? Es lo que nosotros hemos venido viendo en este tiempo. Bueno, pues vámonos a lo que nos dice el libro de Números, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo 1 al versículo número 16. Este texto ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo porque este ha sido el texto base de nuestro estudio y predicación durante todo este tiempo. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: subid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión en sueños y hablaré con él.
no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto. Bueno, hemos leído nosotros una vez más este texto, verdad que ha sido el texto base durante todo este tiempo, y recordemos algunas cosas, hermanos, resumiendo, ¿sí? Que hemos visto, ¿no? Hemos dicho que ¿qué es la murmuración? Sí, hay algunos pecados que se cometen con la lengua, pero ¿qué es la murmuración? Según la traducción castellana se usa la palabra chismoso. El que murmura es un chismoso. En la palabra hebrea traducida, ¿sí? Significa difamador, llevador de cuentos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos dicho, que es un murmurador, es un chismoso, es un difamador o alguien que lleva cuentos. ¿Qué más podremos decir nosotros, hermanos, de la murmuración? Que es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, ¿sí? Hablar mal a las espaldas de alguien. Conversación en perjuicio de un ausente. Todo esto es la murmuración, ¿verdad? Recordemos, es alguien que está llevando un chisme, ¿sí? Es alguien que su objetivo es difamar a otra persona, a una persona que no está presente. Por eso el significado es hablar a las espaldas de, ¿verdad? Está hablando cosas que no son ciertas, que no están afirmadas, que es algo que se supone, ¿verdad? Es lo que se está transmitiendo. O sea, no hay seguridad en sus palabras. Es lo que la persona está creyendo o de pronto se lo han dicho. ¿La murmuración es un pecado? ¿Qué hemos dicho? Sí, la murmuración es un pecado. Veíamos nosotros inclusive la carta del hermano Santiago, capítulo 4, versículo número 11, y vamos a buscarla. Santiago, capítulo 4, verso número 11, dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de ella, sino juez. ¿Qué decíamos nosotros de este versículo? ¿Se recuerdan? ¿A quién está dirigido? ¿A quién le está hablando el hermano Santiago? ¿A quién se está dirigiendo? El texto dice a los hermanos. Así empieza, ¿verdad? El versículo número 11. Dice: hermanos. Hay un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? No murmuréis, es decir, no chismeéis, no hables detrás de las espaldas de alguien.
No converses en perjuicio de alguien. No lo hagas. ¿Sí? No murmuréis. ¿De quién no debes murmurar? De los unos ni de los otros, es decir, de nadie. No murmures de el pastor, digamos, del líder. No murmures de los hermanos de la iglesia. No murmures de algo que puede estar sucediendo dentro de tu casa, dentro de tu familia. No murmures, ¿verdad? Entre amistades, los unos a los otros, no murmures. ¿Sí? Es lo que Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo número 11. Y también nos dice Santiago, ¿verdad?, que el que murmura, nos dice a qué lo compara, ¿no? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué está haciendo? Está hablando acerca de la ley de Dios. Es decir, está juzgando a alguien. Y la palabra del Señor nos dice, no juzguéis. Es decir, no juzguemos a nadie. ¿Qué más decíamos nosotros acerca de esto? Hermanos, habíamos dicho que los creyentes, los hijos de Dios, las personas que están buscando crecer en su vida espiritual, están buscando agradar mejor al Señor, ellos no murmuran. ¿Y por qué no murmuran? Ahí mismo en la carta del hermano Santiago, vamos al capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo número 9, dice el texto, el hermano, ¿estamos bien? Perdón, 1.19. 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El consejo, todo hombre, todo creyente, todo líder, todo esposo, todo padre, todo hijo, todo hermano de la congregación, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer? Dice el texto, por esto, mis hermanos, todo creyente sea pronto para oír. ¿Qué quiere decir esto que sea pronto para oír? Que escuche con atención. ¿Sí? Hay una frase que yo la digo mucho en el trabajo cuando me dan una orden. Me dicen, vamos a poner un ejemplo, mira César, vamos a trabajar con 3 proveedores, por decirlo así. Y este cliente lo vamos a tratar de esta manera. Al segundo cliente vamos a tratarlo de la misma manera, pero con un poquito más de atención. Y al tercer cliente le vamos a prestar muy poca atención, porque no necesita que le ayudemos. Me estoy inventando ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo digo después que he escuchado? Entonces le digo a mi jefe, entiendo que lo que usted me está diciendo es que a este primer proveedor le prestemos mucha atención, al segundo le prestemos un poco más de atención que al primero, y al tercero me está diciendo que no le preste mucha atención porque él trabaja solo. Entonces mi jefe me dice, sí, eso fue lo que te dije. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en ese momento? Yo estoy confirmando una noticia que mi mente, mi cabeza receptó. O sea, entraron por mis oídos. Lo que estoy diciendo en ese momento es, lo que yo escuché es lo que yo entendí, por eso yo lo repito. El texto dice, todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad? Cuando dice tardo para hablar, quiere decir que el hombre debe de pensar bien qué respuesta va a dar frente a lo que
está escuchando. Y es aquí cuando nosotros debemos de prestar, a ver, ¿cómo le podría decir? Debo de prestar mucha atención, y de pronto lo que están diciéndome a mí es algo que puede ser ofensivo, pero de pronto yo lo estoy receptando mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es recibir esa información y tratar de analizarla, no hablar inmediatamente. Es decir, siempre buscar el no hacer problema, ¿sí? Entonces, una vez más, ¿qué dice el texto? Todo hombre sea pronto para oír, preste mucha atención, sea tardo para hablar, es decir, que piense lo que va a decir, y mucho más, aun cuando lo tenga pensado, aunque lo que él haya entendido es lo que han dicho, y eso está produciendo un enojo, dice el texto, sea tardo para irarse, es decir, no actúe inmediatamente con mal. Porque dice el versículo número 20, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces mire usted, ahí está la recomendación del apóstol, del hermano Santiago, a la iglesia. Cuando yo recepto una información, yo la analizo y yo también en el momento de transmitirla voy a pensar a quién se la voy a transmitir. ¿Qué información estoy transmitiendo? Porque de pronto la información que estoy transmitiendo puede causar daño a las personas, entonces no la transmito. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo de la Biblia. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 14. Aquí vamos a encontrar un texto en el cual vamos a tenerlo presente siempre. Filipenses capítulo 2, versículo número 14. Voy a dar 40 segundos desde este momento para que lo encuentren. Una vez más repito, Filipenses 2:14. Busquen, vamos a ver que pase el tiempo. Ya van, hasta ahora ya van 20 segundos, faltan 20 segundos más para que nosotros podamos leer este texto que me parece bastante interesante. ¿Ok? ¿Encontraron? A ver, alguien que lea el versículo. Vamos a Filipenses 2:14, es muy sencillo, que dice el texto: ok, haced todo sin murmuración. Haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Qué hemos dicho que es la murmuración? ¿Alguien se recuerda? A murmuración es chismear, es dar un cuento, hablar a las espaldas de alguien, ¿verdad? Dañar el testimonio de una persona. Pablo está diciendo a la iglesia que todo lo que nosotros hagamos, a ver, me mandaron a mí a que yo limpie la iglesia. Primer caso. Yo voy
Y comienzo a limpiar la iglesia y al día siguiente me encuentro a un hermano en la esquina, en la tienda, quizás en el mercado, no lo sé, en el bus me lo encuentro. Entonces yo al hermano le digo, oye, ¿por qué solamente a mí me ponen a limpiar la iglesia? ¿Por qué el hermano no busca a otra persona? Siempre es conmigo. Ese hermano tiene algo conmigo que no sé, él solamente a mí me señala, a mí me llama para que yo limpie la iglesia. Debería de cambiar. O sea, y comienzo a quejarme con ese hermano que me encuentro en la calle. Me comienzo a quejar de lo que el hermano, en este caso el hermano Darío, me está mandando a hacer. Segundo caso. El hermano dice, para este domingo vamos a pedirle, para este sábado vamos a pedirle a la hermana Alba, a la hermana Rebeca, a la hermana Paola, Albita, Rebeca y Paola. Vamos a pedirles que ellas vengan a limpiar la iglesia. Entonces, la hermana Albita llega, ¿verdad? Pide la llave de la iglesia, va, abre y comienza a limpiar. Luego llega la hermana Rebeca y se une a ella y comienza a limpiar. Pero no llega la hermana Paola. Entonces ahí las hermanas comienzan a murmurar, a decir, la hermana Paola siempre llega tarde. Ella siempre viene tarde porque no le gusta limpiar la iglesia. Les digo algo, hermano, que cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y nosotros comenzamos a murmurar y a quejarnos, ¿sabe? Lo primero que pasa, ya le voy a decir, lo primero que pasa, perdemos nosotros la bendición. Esa bendición que Dios tenía preparado para nosotros, dárnosla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primera instancia nosotros alzamos nuestras manos y dijimos, cuente conmigo, hermano, yo voy a limpiar la iglesia las veces que sean necesarias. Entonces Dios vio con agrado aquello. Pero después usted en la iglesia, o saliendo de ella, usted comienza a hablar con los demás sobre su malestar, de que le ponen siempre usted o que la hermana tal y cual llega tarde. En ese momento, esa bendición que nosotros agarramos por haber decidido apoyar a la obra, en ese momento esa bendición cae. Porque dice la Biblia que Dios a los altivos, a los que les gusta la contienda, a los que les gusta hablar mal, a ellos dice la Biblia que Dios lo tiene de lejos. ¿Sí? No le digo que Dios no lo va a bendecir, Dios la va a bendecir, Dios lo va a bendecir porque Dios es bueno, Dios es muy bueno. Dios no es como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Como los hombres que decimos, tú hiciste esto mal, entonces yo te voy a cortar el pago, qué sé yo no te voy a dar lo que te ofrecí. Tú hiciste esto mal, pues entonces ya no te voy a hablar. O sea, en Dios no vamos a encontrar ninguna de estas cosas. Dios nos va a bendecir, pero eso sí le puedo asegurar que Dios no nos va a bendecir como cuando nosotros hacemos las cosas sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Entonces, si a mí me mandan a limpiar la iglesia y yo voy solo, si no hay nadie más bien yo tengo que ver eso como una bendición que Dios me da a mí, ¿verdad? Que Dios quiere dármela a mí para que yo limpie solo la iglesia. Y yo le digo, hermanos, usted me dirá, pues sí, hermano, pero que usted nunca va a limpiar una iglesia, nunca le hemos visto coger una escoba. Le voy a decir, sí, efectivamente, de pronto ahora yo no cojo una escoba y de pronto si no la cojo, porque cuando ya voy, el lugar donde estoy ya está limpio. Pero tenga la seguridad que si nosotros o yo encontrara sucia en la iglesia, no tuviera ningún problema en coger una escoba y barrer. Porque yo sé, ¿verdad?,
¿en dónde estoy barriendo? ¿Y dónde estoy barriendo? En la misma casa, la casa de Dios. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Cómo voy a lograr hacer esto? ¿Cómo voy a llevar mi vida sin murmurar y sin señalar? Vamos un poquito más atrás. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 5. Mire usted lo que dice aquí el texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Mire el consejo de Pablo, ¿no? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a buscar aquí mismo. Yo les decía a ustedes de que para muchas veces entender la Biblia se necesita tener algunas herramientas, ¿verdad? Y nosotros tenemos una herramienta que se llama celular, que nos ayuda a entender algunas cosas. A ver, segunda de Corintios capítulo 10, habíamos dicho, se me fue la cita. A ver, segunda de los Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver cómo nos dice esto en la versión popular. La versión popular es una versión con una lectura más sencilla. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: destruimos todo obstáculo de arrogancia, derribando todo argumento y toda altivez. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo lo que siga en desobediencia. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Cuando dice el texto, versículo número 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo acá en relación a la murmuración? Hermanos, es que todo pensamiento nosotros tenemos que ponerlo siempre para glorificar a Dios. Yo le decía a ustedes algo, que a veces cuando estamos nosotros en situaciones difíciles, en situaciones muy complicadas, muy duras, siempre tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es: ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Usted cree que el Señor andaría murmurando de los discípulos porque los discípulos se portan, les falta la fe, porque el discípulo Pedro de pronto es muy temperamental, o porque el discípulo Juan en cambio es muy temeroso, o porque el discípulo Tomás duda mucho? Y usted se lo imagina a Jesús hablando de estas cualidades negativas a la gente. Yo creo que no. Jesús, si habló con Juan acerca de su temor, si habló con Pedro acerca de su temperamento, si habló con Tomás acerca de sus dudas, el Señor se lo hizo directamente a ellos. Entonces, siempre es bueno hacernos esta pregunta cuando nosotros somos tentados a hablar del prójimo: ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere que el Señor le bendiga, que el Señor le llene? Entonces llevemos todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. Les voy a leer aquí a ustedes, hermanos, algunas características de la murmuración. Dice el texto, la murmuración puede ser sobre un hecho falso, entonces recibe el nombre de calumnia. Pero también puede ser sobre el hecho verdadero, entonces se llama chisme. No se cuestiona si se lo comunica, si qué es lo que se comunica, es cierto o no. Eso no se está cuestionando, sino el hecho de hablarlo, de comentarlo con otro, de destruir la imagen de alguien, se constituye en murmuración y esto es pecado. Entonces, ojo, usted no puede decirme a mí ni a nadie, hermano, es que lo que yo estoy diciendo acerca del hermano Pepito es verdad. No. Si usted se lo dice a los demás y no se lo dice al hermano de Pepito, eso se considera un chisme, ¿verdad? Pero si yo me invento algo del hermano Pepito, eso se considera una murmuración, un falso, ¿verdad? Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es platicarlo directamente y personalmente con esa persona y no comentarlos por otro lado. En este caso, si los hermanos de Moisés le parecía que él se había equivocado al casarse con una madianita, debieron comentarlo con él directamente lo más pronto posible. Esto no hizo María y Aarón, ¿verdad? Porque Moisés estaba casado, digamos así, unido con una mujer cusita. Aarón y Miriam lo que hicieron fue murmurar a las espaldas de Moisés. Y esto fue lo que causó el enojo del Señor. Y es que la murmuración y el chisme causan muchos estragos. La Biblia dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso, el que le gusta estar hablando a espaldas de alguien, aleja, aparta a los mejores amigos. ¿No me cree usted? Veamos lo que nos dice Proverbios, capítulo 16, versículo número 28. Dice así, Proverbios capítulo 16, versículo 28. Se nos fue la luz. Vamos a ver si tenemos luz aquí. Aquí no hay. Igual ya estamos terminando. Aquí tenemos algo de luz que no dura mucho, pero algo de luz tenemos. Y acá también. Ok, vamos con este más cerca. Proverbios 16, 28 dice, a ver, Proverbios 16, 28 dice así: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire usted, y vamos a leer ahora el 17, 28, es decir, el siguiente capítulo, dice, aún el necio, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aún el necio, cuando cierra sus labios, es contado por sabio. Aún la persona muy sencilla, digamos así, cuando calla, cuando rompe, como yo les decía a ustedes el día domingo, ¿verdad? Cuando rompe esa cadena, cuando ya viene la murmuración de uno en otro, pero el necio, la persona que no razona fácilmente, dice, no, yo no voy a contar esto porque no está bien. Esa persona, dice la Biblia, es considerada como sabia. ¿Sí? Otro versículo, Jeremías capítulo 6, versículo 28. Jeremías 6, 28.
Dice, todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Versión internacional. El Señor aquí en este versículo bíblico está diciendo que los chismosos o los que son murmuradores son unos corruptos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay una parte central en todo esto que lo acabamos de leer nosotros hace un momento. Y eso es que el apóstol Pablo dice en la carta de los Filipenses, haced todo sin murmuración. No importa el lugar que usted esté ocupando en la iglesia, no importa el tiempo que tenga en la iglesia, no importa cómo haya sido usted formada en su casa, dice la Biblia, no murmures. Sencillo. Y el Dios de paz estará con nosotros siempre. Amén. Bien, vamos a orar para poder terminar este estudio. Señor y buen Padre celestial, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque tú nos muestras tus palabras, nos las enseñas, Padre de la gloria, y permites que nosotros podamos reflexionar en ellas. Padre, permite que estos estudios que hemos tenido durante esta semana hayan servido, Padre de la gloria, para nuestra edificación. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, Dios mediante nos vemos el día domingo. ¿Sí? Vayan al culto para estar alabando el nombre del Señor. Conmigo nos despedimos. Dios les bendiga.